Agotamos la teoría general de los títulos de crédito. En la segunda parte dijimos vamos a estar viendo títulos de crédito en particular. Hemos estado viendo los títulos de crédito representativos de mercaderías. Al principio hablamos de la factura cambiaria, si ustedes se recuerdan. Luego hablamos de los demás títulos de crédito representativos de mercaderías. A ver, ¿quién nos puede hacer un resumen de esos títulos de crédito que hemos estado viendo hasta llegar al punto actual? Hemos estado viendo el certificado de depósitos, bono de prenda, carta de deporte y conocimiento de barque, que todos van relacionados entre sí, licenciada. Sus requisitos generales, sus requisitos especiales. Muy bien. También van incluidos, aparte de la ley que estamos viendo del Código de Comercio, también estamos viendo ahí lo que es la ley de almacenes generales de depósito y su reglamento. Muy bien, porque tenemos requisitos ahí, ¿verdad, Alberto? Entonces, hemos estado viendo títulos de crédito en particular. En principio vimos, y yo espero que estén conectados, pero que estén presentes. El activar sus cámaras lo que nos permite es que ustedes estén atentos, que no pierdan la atención. Esa es la gran ventaja de activar las cámaras. No es así para ir más allá de eso, sino es para permitirles a ustedes no perder la atención. Ese es el gran propósito. Entonces, veíamos que tenemos títulos de crédito en particular. En principio estuvimos hablando de la factura cambiaria, porque los títulos de crédito que hemos estado tratando tienen relación directa con algunos contratos, en forma muy directa. No tenga pena, Alma, ya nos dimos cuenta. Entonces, ahí tenemos que la factura cambiaria es título de crédito que se relaciona en forma directa con el contrato de compraventa mercantil al crédito. Si la compraventa no es al crédito, no se va a crear, no va a nacer a la vida jurídica una factura cambiaria. Entonces, esa es la relación directa. La factura cambiaria nace como consecuencia de una compraventa mercantil al crédito. Entonces, el contrato es compraventa mercantil al crédito. El título de crédito es factura cambiaria. Esta mercadería que compramos, si ustedes se recuerdan, la transportamos. Y al transportarla, nació un contrato de transporte de cosas. Al tener nuestro contrato de transporte de cosas, que ya, como decía Alberto, vimos su naturaleza jurídica, vimos sus características, vimos los elementos personales, vimos los requisitos que se deben de cumplir y los efectos que provoca esa función económica que tienen los títulos y esa función jurídica. Vimos entonces que hay que transportar esa mercadería que compramos. Ahí se recuerdan, en la factura cambiaria tenemos envío, tenemos aceptación de esa mercadería y aceptación de ese título de crédito y tenemos devolución de la factura cambiaria del comprador al vendedor, porque se la envió el vendedor al comprador para aceptarla y para obligarse al pago. Debe contener entre los requisitos algo muy importante, el precio de unidad, es decir, el precio unitario de las mercaderías y el precio total de las mercaderías. Si lo transportamos, decíamos, tenemos que autorizar un contrato de transporte de cosas. El contrato de transporte de cosas, dependiendo la vía de comunicación que se va a utilizar para su transportación de las mercaderías, va a crearse
un conocimiento de embarque, como nos decía Alberto, si es vía marítima, o una carta de porte. Hicimos el ejercicio donde utilizábamos los dos títulos de crédito. Primero conocimiento de embarque, después vía aérea, carta de porte, y después vía terrestre, carta de porte. Entonces tenemos ahí la transportación de las mercaderías hasta que el comprador reciba de conformidad esas mercaderías transportadas. Dijimos que eran tantas las mercaderías que necesitábamos depositarlas en un almacén general de depósito. Ahí establecimos que los almacenes generales de depósito pueden ser fiscales y no fiscales. Se van a pagar los impuestos de esas mercaderías que no se hayan pagado a su ingreso y que se van a pagar en el almacén general de depósito. Esos almacenes generales de depósito fiscales están autorizados para ser fiscales por la Superintendencia de Administración Tributaria. Eso es algo muy especial. Los otros que no están autorizados para cobrar impuestos son almacenes generales fiscales, no fiscales. No fiscales porque no los autoriza la SAT, ¿verdad? Entonces, no cobran impuestos, solo depósito, solo el servicio del depósito de las mercaderías. Entonces, tenemos ahí, haciendo el resumen, factura cambiaria, compraventa mercantil al crédito, conocimiento de embarque, contrato de depósito, contrato de transporte, carta de porte, contrato de transporte de cosas también, y depósito. Entonces, contrato de depósito mercantil. El contrato de depósito mercantil nos da como consecuencia la creación de un título de crédito cuando depositamos las mercaderías. ¿Cuál es ese título de crédito que nace como consecuencia de la existencia de un contrato de depósito mercantil? A ver, ¿quién se recuerda? Certificado de depósito. El certificado de depósito. Muy bien, Elena, Edgar y Alberto. El certificado de depósito, es decir, el certificado de depósito entonces tiene una relación directa con el contrato de depósito mercantil. Es un título de crédito principal, es un título de crédito formal, completo, causal, porque tiene relación directa con el negocio jurídico que le da vida. Y finalmente se puede crear un título de crédito accesorio como consecuencia de este certificado de depósito, y es el bono de prenda. El bono de prenda dijimos que tiene relación directa con un contrato. ¿Cuál será ese contrato? Contrato de préstamo con garantía prendaria. Así es, Elena, muy bien. El contrato de préstamo con garantía prendaria o el contrato de crédito con garantía prendaria. Y entonces ahí tenemos todos los títulos de crédito que tienen relación con contratos de manera directa, pero que a su vez son títulos de crédito representativos de mercadería. Luego tenemos material de apoyo, no solo de los títulos de crédito representativos de mercadería, sino ya entramos al campo, si ustedes se recuerdan en las últimas dos sesiones, entramos al campo de los títulos de crédito representativos de dinero. ¿Cuáles mencionamos ahí? El cheque. El cheque, Omar. Muy bien, Omar Daniel. El cheque. El pagaré. Mencionamos el cheque, mencionamos el pagaré. ¿No mencionamos otro?
Bueno, por ahora quedémonos en el cheque y el pagaré. Entonces, ahora vamos, y les decía el otro día, vamos a estudiar los títulos de crédito en particular desde dos grupos, desde dos perspectivas, desde dos esferas. Los títulos de crédito representativos de mercaderías, que ya los agotamos, y los títulos de crédito representativos de dinero, ¿sí? Entonces ahora vamos a estar en el campo de los títulos de crédito representativos de dinero. Si ustedes ven en el 441, ahí iniciamos títulos de crédito representativos de dinero. Y en el código están revueltos de dinero, de mercaderías y de dinero. Pero nos vamos por el cheque porque ustedes ya crearon ese título de crédito. Se recuerda que ustedes tienen un cheque imaginario. Yo espero que no lo hayan olvidado. Ustedes tienen un cheque que crearon y entonces ahora nos va a servir. Tenemos el cheque y dentro de sus cuestiones generales, pues tenemos que hay ahí dos cuestiones muy, muy importantes del cheque. Una es la seguridad, o sea, ¿por qué fue creado? Eso quiere decir esa presencia de la necesidad de la creación de ese título de crédito. Ese es uno de los títulos de crédito representativos de dinero que ustedes más conocen, que les es más familiar porque lo han usado o lo usan. Entonces tenemos que fue creado y evolucionó a raíz de dos necesidades muy, muy importantes. Una, ¿cuál es? La seguridad, que significa no llevar dinero en efectivo con nosotros, sino que llevar ese dinero en un soporte papel. Entonces, o en un soporte electrónico, vean ustedes. Entonces, así como vimos que la factura cambiaria puede estar en un soporte papel o en un soporte electrónico, el cheque también. Entonces, encontramos que la necesidad importante de crear cheques consiste en la seguridad, que significa no traer con nosotros dinero en efectivo, sino que vamos a estar llevando dinero, pero ese dinero va a estar en un soporte papel, ¿verdad? O soporte electrónico. Y el otro es, la otra necesidad es usar ese dinero que está guardado en el banco sin la necesidad de tener que ir y tener que acudir y pedírselo al banco o a quien lo posea en cada momento, en cada caso, en cada ocasión que se necesite. Entonces, esa es otra de las necesidades que cubre la existencia de un formulario de cheques. Usted llena los cheques, usted los entrega, usted los endosa, dependiendo cómo fueron creados para su circulación. Y esa necesidad de guardar ese dinero y esa necesidad de la disponibilidad de ese dinero, pues se da a través del banco con el uso de los cheques. Entonces, el cheque, ¿qué es? ¿Quién nos podría definir el cheque? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo lo definirían ustedes? Ahí es que se recuerdan que si algo nos hace falta, igual aquí lo completamos. Es un título de crédito mediante el cual es creado por una persona denominada librador que, teniendo un contrato previo por un banco denominado librado, se obliga a pagar una cantidad de dinero a otra persona. Exactamente. Que teniendo previamente abierta una cuenta a través de un contrato de depósito bancario, ¿verdad? Entonces, usted lo dijo, solo que de otra manera. Entonces, teniendo previamente una cuenta abierta en el banco a través de un contrato de depósito bancario, pues posteriormente el banco le va a autorizar un talonario de formularios de cheque
y es usted quien va a crear los cheques. O sea, cuando nos entrega la chequera y solo está el formato, el dibujo de los cheques, hasta ahí no tenemos cheques. Tenemos cheques cuando usted rellena los espacios y crea los títulos de crédito por las cantidades que usted decide y que sabe que puede soportar esa cuenta de depósito bancario. Entonces, ahí tenemos los cheques. Entonces, ¿es el cheque un título de crédito? Sí. ¿Por qué dijimos que es un título de crédito aún cuando no contiene un crédito por el mismo, por el cheque mismo? ¿Por qué es título de crédito? Licenciada, yo considero que un cheque es un título de crédito porque es una garantía que se puede cobrar a través del tiempo y que si no se hace efectivo representa un título ejecutivo para su cobro. Uh-huh. Yo creo que esa sería una característica principal del cheque para que sea un título de crédito. Muy bien. Sí, licenciado, porque lleva una orden de pago, dice el licenciado. Y yo se los voy a decir más breve y como que fuera una pesadilla la que les voy a contar. El cheque es un título de crédito porque la ley así lo establece. Así merito, Josué Manuel, porque así lo establece la ley. Ja, 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 dice Manuel, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no conlleva un título, no conlleva incorporado un crédito? Porque ya nos decían por ahí, conlleva, está incorporado una orden. Ahí le respondo, Fabio. Está incorporado en el cheque una orden incondicional de pago. Eso es lo que tiene incorporado el cheque, una orden incondicional de pago. O sea, el cheque es un medio de pago, ¿verdad? Que tiene incorporado dinero en un soporte papel. Nos dice Fabio que algunos consideran que el cheque no es título de crédito. Adverso esa posición. ¿Por qué? Porque la ley establece que el cheque es título de crédito. Está regulado en el apartado de los títulos de crédito en el Código de Comercio. Entonces es título de crédito, Fabio. Ahora, lo que sí es razonable para los que creen que no es título de crédito es expresar, es explicar que no contiene un crédito. El cheque es un título de crédito que no contiene incorporado un crédito. Parece una contradicción, ¿verdad? El cheque es un título de crédito que no contiene incorporado un crédito. Contiene incorporada una orden incondicional de pago de una cantidad determinada de dinero. Omar Daniel nos puede leer el 494. Con mucho gusto, Lida. Cheque. El cheque solo puede ser librado contra un banco, en formularios impresos, suministrados o aprobados por el mismo. El título que en forma de cheque se libre en contravención a este artículo no producirá efectos de título de crédito. Muy bien. Entonces se subsume en esa norma del artículo que nos leyó Omar Daniel, que es un título de crédito, ¿verdad? Porque si no llena los requisitos de un título de crédito, no va a surtir los efectos de los títulos de crédito. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que es un título de crédito. Ahora por ahí le estoy respondiendo a Emerson, yo creo que era el que decía, sí, siguiendo la doctrina más que todo, ¿verdad? Siguiendo la teoría, dice Emerson.
Siguiendo la doctrina se podría discutir, o sea, es discutible, quiere decir él, su naturaleza ontológica. Estoy de acuerdo con usted, pero estamos hablando de la doctrina. Ahora, en el ámbito de nuestra legislación, es decir, en nuestro ordenamiento jurídico, el cheque está contemplado como un título de crédito. Vayámonos a su fundamento legal y lo tenemos, vean ustedes, en el 494, Emerson. Entonces, ya nos lo leía por ahí Omar Daniel. ¿Es el cheque un título de crédito? Sí, porque si no llena los requisitos de un título de crédito, no surte sus efectos de título de crédito. Entonces, la lógica, ustedes ya ganaron, ya aprobaron lógica jurídica, ¿verdad? Tal vez no entendimos mucho, pero sí ya lo aprobamos. Entonces, vean, la lógica, me dice, la lógica es el sentido común. El sentido común me dice que si no llena los requisitos de un título de crédito, no surte efectos de título de crédito. Entonces, en sentido común yo entiendo que está hablando de un título de crédito, ¿verdad? Se está estableciendo los parámetros de un título de crédito. ¿Sí, Omar Daniel? Gracias. Fíjese que viendo lo del cuestionario de la vez anterior, licenciada, yo leía en un libro que el cheque tiene una función económica y también una función de título de crédito. Tal vez ahí es donde se logra ver de que es un título de crédito y que también es una forma de pago, pero es por la función económica. Así es. Por eso cuando veíamos que los títulos de crédito tienen una función económica, pero también tienen un régimen jurídico, ahí ensamblamos que es un título de crédito, pero que va a ser la mayoría de bastantes títulos de crédito van a ser contentivos de un medio de pago. Muchos títulos van a ser medios de pago, pero su función específica también van a ser medios de otorgamiento de créditos, ¿verdad? Para garantizar el pago de créditos, por ejemplo, el pagaré o el vale. Es para otorgamiento de créditos directos, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos esa posibilidad. Termino diciendo en cuanto a lo de Emerson, si la ley establece, y como él dice, él nos escribe ahí, con la ley en la mano, si la ley establece que es un título de crédito, ya que discutimos, es título de crédito. Por eso les decía, suena como a pesadería, ¿va? ¿Por qué los cheques son títulos de crédito si no contienen un crédito en ellos? Porque la ley así lo regula. Solo por eso, ¿verdad? Si a Emerson no le gusta, pues, ¿y qué hacemos? ¿Verdad? Pero es un título de crédito. Ahora vayámonos, por ahí voy, Luis. Vayámonos a que el cheque tiene una función económica y una función jurídica. Como función económica es un medio de pago, ¿verdad? El título de crédito se concibe como un medio de pago, ¿verdad? Un documento por medio del cual va a realizar usted un pago. Entonces, le va a servir de medio, le va a servir de instrumento de pago. Y en su función jurídica es un título de crédito, porque está regulado en el Código de Comercio como un título de crédito. Ahí es donde nos vamos al 494. El cheque tiene requisitos generales y especiales. En el 495 están los especiales. La orden incondicional de pagar, ahí está su función económica. La orden incondicional de pagar una determinada suma de dinero, ¿sí? Y por el otro lado, debe contener el nombre del banco librado.
Además de esos 2 requisitos especiales, tenemos los 5 del 386. Y en conjunto están todos los requisitos para crear el cheque. Esos requisitos del 386, ¿para quiénes es? Para todos los títulos de crédito. Y me lo exige para el cheque. Entonces, ¿qué es el cheque? Un título de crédito. ¿Se dan cuenta? Tenemos ahí la presentación del cheque para su pago. Pues entonces también es un medio de pago, ¿verdad? Encontramos también que puede haber un pago parcial, que si se acepta, entonces nos está indicando pago. Que se puede revocar el pago, nos está hablando de pago. Que si puede haber pago extemporáneo si no hubo protesto, entonces medio de pago. Finalmente, si no nos pagaron, se va a protestar. Ahí ya nace una dualidad. El cheque como título de crédito y el cheque con protesto como título ejecutivo. Ahora sí le doy la palabra a Luis. ¿Está por ahí? Sí, todavía estoy acá. Buenas tardes, licenciada. Gusto de verla y Igualmente, oírla. Y muchas gracias. bienvenidos todos los presentes, porque eso da la pauta que todos todo estuvo sin ninguna novedad, nada que lamentar. Así Sí, que muchas gracias a Dios por gracias. ello. Con respecto a lo que usted ha estado mencionando, licenciada, pues el cheque viene a ser una forma de pago muy, muy segura, pues. Sí. Porque se abandonó aquella forma de andar llevando cantidades muy fuertes de dinero para solventar el pago de una deuda. Entonces ahí es cuando entendemos que el cheque sí es un documento de crédito, aunque no lo diga meramente la ley, pues, pero sí es un documento de crédito porque con él estamos sufragando un compromiso adquirido previamente. Por ejemplo, ¿qué le digo? Una hipoteca que se haya adquirido sobre un bien inmueble, pues los pagos ahí sí que son parciales, se van a estar haciendo a través de cheques, o hoy en día pues de repente tal vez transferencias, pero sigue siendo el cheque un documento muy, muy seguro hasta este día para solventar aquellos compromisos que nosotros adquirimos previamente, pues así que ya estudiamos también las formalidades que tienen que tener los cheques, hablamos de cheques cruzados, hoy también se usa, aunque no lo dice yo no lo he leído, pues si lo dice, no he llegado ahí, que usted anota o manda a hacer un sello y pone no negociable, pues para que solo la persona a la que está siendo se le está dando ese cheque en pago de, pues solo él puede cobrarlo. Pues es parte del comentario que quería hacer y pues manifestarles a todos que realmente es muy grato pues que estemos presentes, porque hoy en día, hoy somos y mañana a saber. Muchas gracias, Luis. Tiene razón. Licenciada, buenas noches. Sí, Domingo. Buenas noches. ¿Será que podría repetir muy amablemente las últimas frases que dijo antes de la participación del compañero Luis? Híjole. Yo con mucho gusto se las repito, solo que no sé qué dije. Es que como no llevo ahí un formato, no leo nada. Entonces, pero vamos a retomar. Estábamos hablando, sí, Fernando. Sí, licenciada, yo también con lo de Domingo mencionó algo sobre lo del protesto. Ah, sí,
Gracias. Sí, sí, puedes repetir esas dos frases porque eso era lo mismo que yo iba a preguntar también. Gracias. Sí, es cierto, licenciado, muchas gracias. Sí, Edgar, ya me ubiqué. Sí, era para eso, Ali, que era de que indicó que el cheque como tal es un título de crédito y el cheque con protesto es un título ejecutivo. Sí, tienen razón. Eso, mero, ustedes sí toman nota, ¿ves? Y yo no, qué pena. Bueno, les estaba diciendo que podemos advertir, sí, Evelyn, muchas gracias. Podemos advertir que el cheque es un título de crédito. Ya decía por ahí Emerson, sí lo establece la ley para Luis, ¿verdad? Que parece que no está por ahí, sí está. Es un título de crédito. Solo adviertan ustedes para determinar que es un título de crédito. Está regulado entre el 385 y el 614. Entonces, al estar ahí, ya es un título de crédito. ¿Por qué? Porque ahí está regulada la teoría general de los títulos de crédito y los títulos de crédito en particular. Y justamente por ahí en el 494-95 aparece el cheque. Eso ya es razón suficiente desde el régimen jurídico, o sea, la función jurídica del cheque, que lo tiene como un título de crédito. Solo termino diciendo lo que quieren por ahí escuchar, Luis. Les decía, al ser un título de crédito, tiene un plazo para ser protestado. ¿Cuál es ese plazo? Dentro de los 15 días a partir de la fecha de su creación. Cuando el cheque está ya creado como título de crédito, pero todavía no lo hemos protestado, hasta ahí es un título de crédito. Cuando es ya susceptible de ser protestado, porque el cheque tiene protesto obligatorio, entonces se entiende que el tenedor de ese cheque, pues lo va a presentar, lo va a exhibir materialmente ante el banco librado, para que el banco librado haga efectivo el pago. Sí. Dentro de esos 15 días contados a partir de su creación, se hace la presentación del cheque para su pago y el mismo no se realiza, entonces lo protestamos. Ya sea que usted lo haga la primera vez que lo presenta, la segunda vez, la cuarta vez, la quinta vez, la 15 vez o 15ª vez, dependiendo cuándo usted va al banco, ¿verdad? Entonces ahí realiza el protesto que debe ser dentro de los 15 días calendario de su creación. Ahí lo vamos a contar. En ese justo momento que se realiza el protesto, nace, les decía, una dualidad para el cheque. Sigue siendo título de crédito con todas las de la ley para surtir los efectos de un título de crédito, pero además se convierte en un título ejecutivo. Esa es la dualidad a la que me refería. Entonces, tenemos siempre ese título de crédito, sigue siendo el cheque un título de crédito, Emerson, pero además, como ya lo protestamos dentro de los 15 días calendario a partir de su creación, entonces también es un título ejecutivo. ¿Por qué? Porque el cheque no fue atendido. Cuando decimos que un título de crédito no es atendido, es porque no se ha cumplido con la obligación contenida en ese título de crédito. Una factura cambiaria no atendida es una factura cambiaria no pagada o no pagada voluntariamente de acuerdo a los plazos. Entonces, el cheque no atendido es el cheque que no fue pagado.
porque no había fondos, porque estaba cancelada la cuenta, porque, etcétera. Entonces, ahí se cumple el plazo para el protesto. Si el cheque se protesta por esa razón de ausencia de pago, de que no fue atendido el cheque, entonces nace a la vida jurídica el mismo cheque como título ejecutivo. Esa es la dualidad. Título de crédito, título ejecutivo. No lo protestamos, se quedará en título de crédito, pero no llega a convertirse en un título ejecutivo. Esa era para quienes me estaban preguntando por ahí. Eso es. Muy bien, Shirley. Gracias, licenciada. Yo estoy ahí para explicarles todas las veces que necesite. Sí, Luis, ahora sí, perdone que lo hago esperar, pero si no, se me va la idea. No se preocupe, licenciada, solo le pido disculpas a usted y a los demás compañeros. Con toda seguridad no supe expresarme. Sí, yo sí entiendo que el cheque es un documento de crédito. Cuando yo me decía que meramente no lo dice literal es porque a veces uno espera que en el cheque diga título de crédito o algo así, pero no, el cheque sí sigue siendo un título, es un título de crédito. Y qué excelente la explicación que usted da sobre la dualidad que se da en el momento cuando el cheque ya surte sus efectos del protesto. Así que solo quería hacer esa aclaración y gracias a los compañeros que también han hecho sus aportes en el chat. Solamente, licenciada, y por la espera, no se preocupe, hay más vida que tiempo. Va, gracias. Sí, usted no se preocupe por esas observaciones que nos las está haciendo ahí constantemente Emerson, pero eso es bueno porque reflexionamos, ¿verdad? No tengan pena. Entonces, hablamos ahí entonces de esa presentación del cheque. Si ya decíamos por qué es título de crédito, porque la ley lo establece, porque se le aplica a la regulación de los títulos de crédito establecida en el Código de Comercio, ese 386 se debe de cumplir, porque hay requisitos especiales ustedes lo pueden ver en el 495, yo creo, y entonces sí, ahí tenemos esa orden incondicional de pagar una determinada suma de dinero. Entonces, de ahí ya nos establece que es un medio de pago, ¿verdad? Entonces, tenemos que aprender a leer entre líneas lo que no aparezca, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos que es un título. Hablábamos que para su presentación, para el pago, se debe de exhibir como todo título de crédito al obligado. Y el obligado deberá cumplir con la obligación contenida en ese título de crédito. Entonces, cuando nosotros presentamos el cheque al banco ya endosado para depósito a cuenta o para cambio, para pago, entonces estamos haciendo eso, exhibiendo materialmente el documento, ¿verdad? Y por el otro lado, encontramos que el banco librado está obligado a realizar el pago. Por eso decimos el banco librado, o sea, obligado, ¿verdad? Porque antes el librador, o sea, el creador del cheque, abrió una cuenta en el banco y depositó dinero en el banco para que sea el respaldo de ese pago que se va a realizar por medio del cheque. Si no se atiende el cheque dentro de esos 15 días calendario, entonces es susceptible de protesto. Ya dijimos en la teoría general que los protestos se realizan en los títulos de crédito cuando no están liberados por la fórmula sin protesto. Y en el caso de cheques siempre va a existir el protesto. Entonces, ¿qué es el protesto? Decíamos en la teoría general. Es el acto notarial por el que se hace constar que un título de crédito fue presentado en tiempo. Cuando decimos en tiempo, ahí están los 15 días calendario. Fue presentado en ese tiempo para su aceptación y o pago y estos fueron denegados. Eso es lo que se hace constar en un acta notarial
de protesto de título de crédito. Ustedes van a redactar en notariado, por ejemplo, ahora están viendo jurisdicción voluntaria seguramente, entonces van a redactar actas notariales. Aquí, ¿qué nos compete? El acta notarial de protesto de cheque, por ejemplo, ¿verdad? El acta notarial de protesto de títulos de crédito. Entonces, si se presentó en tiempo y no fue atendido, o sea, para su aceptación y pago, y estos fueron denegados, entonces procede el protesto, procede a hacerlo constar, ¿verdad? Por eso ahí la ley establece que debe comparecer un notario. Es por eso que es un acto formal, es un acto que le da participación al notario porque tiene fe pública. Entonces ahí aparece que se perfecciona el cheque como título ejecutivo. Encontramos entonces que ¿qué pasa en el caso de el cheque? Ya vimos, ya aclaramos que es un título de crédito, que debe cumplir con requisitos, que su naturaleza jurídica la hace ser un título de crédito, que tiene la calidad, o sea, es considerado un bien mueble o una cosa mercantil. Esa es su naturaleza. Las características ya las vimos. Es formal, es completo, es abstracto, es un título de crédito que obviamente va a contener esa posibilidad de ser un medio de pago, ¿verdad? Que está sujeto a otras obligaciones cartulares, por ejemplo, el endoso, ¿verdad? Cuando hablamos de otras obligaciones cartulares en los títulos de crédito, usualmente nos referimos al aval y nos referimos al endoso para su circulación. Con el endoso hacemos circular los títulos de crédito y con el aval garantizamos el cumplimiento de las obligaciones contenidas en títulos de crédito. Ahora bien, encontramos a su vez que lo vamos a considerar. Hay varias teorías de la naturaleza jurídica, pero finalmente aterrizamos en que es un título de crédito que lo regula todo el contenido de leyes de títulos de crédito, que se considera una cosa mercantil. En las características les decía, pues encontramos igualmente que el cheque es un título que se va a crear a la orden o al portador. Puede ser de las dos maneras, ¿verdad? Un título a la orden, un título al portador. Es un título formal porque llena requisitos, cumple requisitos. Es un título completo porque vale por él mismo, no necesita de ningún otro documento ni de ningún otro requisito, y eso está contenido en el 495. Hablamos de que es abstracto porque no hacemos relación con el negocio jurídico que le da origen. Hablamos de que no tiene una condición, entonces es incondicional. Es un título que recoge otras obligaciones, decíamos, como el endoso o el aval, ¿verdad? Tiene otras obligaciones cartulares. Encontramos que es apto para recoger esas otras obligaciones. También está revestido de rigor cambiario, porque si no es atendido, nos da la posibilidad del ejercicio de la acción cambiaria. Y si no lo protestamos, entonces nos vamos no por la vía ejecutiva como título ejecutivo, sino nos vamos por la acción causal o la acción de enriquecimiento indebido o la acción de protección penal del cheque. Entonces ahí hasta ya nos vamos a la vía penal mediante la estafa, mediante cheque. Esa es la figura de la protección penal del cheque. Encontramos entonces que si no nos vamos por la vía ejecutiva porque no protestamos el cheque, entonces no vamos a ejercitar la acción cambiaria.
sino vamos a ejercitar la acción extracambiaria. A través de la acción causal, nos vamos directamente en contra del negocio que le dio origen al cheque, negocio jurídico, o por el enriquecimiento indebido. Y entonces ahí viene también la acción de protección penal del cheque, porque nadie está facultado a enriquecerse con un patrimonio ajeno, o sea, en menoscabo del patrimonio de una persona. Entonces ahí tenemos esa posibilidad de que hay rigor cambiario que está contenido del que está revestido el cheque. Nos da la posibilidad del título ejecutivo por el protesto, ejercitamos la acción cambiaria. No lo protestamos, nos vamos por la acción extracambiaria, con la acción causal, con la acción de enriquecimiento indebido. Y entonces la protección penal del cheque nos establece que podemos accionar en la vía penal a través del derecho procesal penal. El 268 del Código Penal sustantivo, del derecho penal sustantivo, establece el tipo penal dentro del bien jurídico tutelado, que son los delitos contra el patrimonio, la estafa mediante cheque. Entonces nos podemos ir por ahí. Y finalmente podemos decir que es un título que presupone ser el 268 del Código Penal, Leslie. Es un título de pago, ya dijimos, ¿verdad? Es un título de crédito con medio de pago para servirle. Es un título que presupone la provisión de fondos. ¿Por qué? Porque establece que hay fondos en la cuenta del librador para que el librado pueda cumplir con el pago al beneficiario. Y es un título que requiere ese pacto de disponibilidad previo, que es ese contrato de depósito bancario, ¿verdad? 68, 69. Ahí estamos. En el 68 empiezan esos delitos, ¿verdad? Ahí merito. Entonces, ahí tenemos esas características del cheque. ¿Quiénes participan del cheque? El librador, que es la persona que crea el cheque. Encontramos también la persona del librado. ¿Quién es el librado? El banco. Y la persona del beneficiario o tenedor. ¿Quién es? La persona que se apersona al banco, exhibe el cheque para su pago. Y volvemos a la función económica, un medio de pago, ¿verdad? Un instrumento de pago que nos evita llevar para el pago el dinero en efectivo. Entonces, por eso se considera que es un medio de pago. Encontramos a su vez que los requisitos son generales y especiales. Los generales en el 386 y los especiales en el 495. Encontramos que para su circulación lo podemos crear como un título de crédito a la orden o como un título de crédito al portador. Y muy bien, Danilo. Y encontramos finalmente que se presenta para su pago, se debe de cumplir con todos los requisitos que la ley establece para el cheque para que haya ese pago. Finalmente, si no hubiera sido atendido el cheque, ya dijimos, entonces se da el protesto para que accionemos en la acción cambiaria o en la acción extracambiaria o finalmente en la vía
de la protección penal del cheque a través de la estafa mediante cheque. Solo se puede revocar el pago del cheque si se hubiere adquirido por el tenedor de forma ilícita, por medio de un robo, por medio de un hurto. Entonces, el librador puede revocarlo. En caso contrario, no se revoca. Si fuera el caso que no se revoca el cheque y no se protesta el cheque, con esto termino, entonces vamos a encontrar que habrá un pago extemporáneo que establece la ley. Eso lo van a encontrar en el 508 del Código de Comercio, y se establece para ese pago extemporáneo los 6 meses si el pago no ha sido revocado y si hay saldo en la cuenta suficiente para hacer efectivo el pago. Entonces, ahora, si no, pues entonces ya ustedes tuvieron la posibilidad de protestar. Estos 6 meses, ¿a qué se refiere? A la prescripción del cheque. O sea, prescribe el derecho de accionar, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está la prescripción del cheque? En el 513. Entonces, ustedes tienen que estudiar esta figura con todos los requisitos, pero hay que irse al 502, hay que irse al 508 y hay que irse al 513 para entender el protesto, para entender esos 15 días calendario y esos 6 meses que es válido y eficaz el cheque como título de crédito. Nos quedamos hasta aquí por hoy y platicamos en la siguiente clase. Que tengan buena noche para servir. Gracias, Lida. Buenas noches.